da susto, a mí lo que más pena. Mira, ya sé. Esa historia es interesante, amigo. Mira, haz de cuenta que ni está. Ahí está. Bueno, entonces pregunten. A ver, aquí vamos a contar la historia de mi amigo, cómo es que llegó aquí A a Medellín. Medellín. Amor, ¿me vas a regalar pasante de alguna cosa? A ver, voy a decir. Voy a presentar. Bueno, aquí estamos en las historias nocturnas, amigos, con los buñuelos, el tintico. Y estamos aquí contando historias, compartiendo momentos aquí antes de irnos. Y ahora mi amigo va a contar, porque él no es de aquí exactamente de Medellín. Así es que nos va a contar cómo es que llegó, de dónde llegó aquí a donde está ahorita. Listo. Bueno, mi historia. Pues nosotros vivimos de, no de pueblo, sino de campo. Porque de pueblo es una cosa y de campo es otra cosa. ¿Cierto? Cierto. Entonces nosotros cultivábamos, vivíamos de la agricultura y vivíamos del café. Ya después, cuando comenzó la violencia, eso fue como en el 98 al 2000, que comenzó la violencia, que ya comenzamos todos a desplazarnos por la violencia, o sea, a salir hacia el pueblo. Entonces ya mi padre dijo, no, tenemos que irnos de acá porque te coge la guerrilla, te recluta y yo no voy a permitir pues que, no me perdonaría pues que te recluten porque es el único hijo que yo tengo, entonces se me lo llevan. Entonces es mejor que nos vayamos de acá. Salimos hacia el pueblo. En el pueblo cogimos el emprendimiento de negociar con madera, la que compran y usan en las, ¿cómo le dicen ustedes? Donde hacen camas, juegos de alcoba, Maderería. muebles, eso, en carpintería. Ah, carpintería. Entonces la vendíamos Órale. aquí en Medellín, la vendíamos en un barrio que llama Barrio Triste, que es pura zona maderera, eso queda por el centro. Entonces mi papá compró el primer camión para transportar la madera. En esa noche hubo un paro armado, en esa semana hubo un paro armado. Entonces, bueno, que nadie se podía mover del pueblo. Entonces papá me dijo, no, pues yo no le debo nada a nadie, yo me voy a ir con el viaje de madera. Me voy a ir para Medellín a vender el viaje de madera, yo no me voy a quedar aquí encerrado. Se vino con el conductor, con el viaje de madera. En el medio de la carretera. ¿Vinieron solo ellos dos? Sí, solo ellos dos andaban, siempre andaban ellos dos. Ese día yo no vine porque no sé qué pasó, que también me hubiera tocado. Lo del secuestro de mi padre también me hubiera tocado a mí. No sé qué me puso a hacer en el pueblo mientras él se devolvía. Y me dijo, no, quédate que yo me voy con el conductor. Se vinieron los dos por la mañana. Como a mitad de camino, que era una carretera destapada. ¿Y no qué? Salió la guerrilla. Cuando eso por ese lado operaba el 9º frente de las FARC. Le tocó a tu papá. Sí, entonces le dijeron, don Ramiro, esto es un secuestro, ustedes quedan retenidos por el momento con nosotros. Y le quitaron todo lo que tenía. Y entonces papá dijo, pero ¿cómo así? Si yo no le debo nada a nadie. Entonces le dijeron, no, es que yo sé que usted no nos debe nada a nosotros, pero tu socio sí, con el que estás trabajando. Porque mi papá había comprado el carro en compañía con otra persona, con un conocido de él. Y dijo, entonces nosotros te vamos a llevar porque por medio de usted necesitamos que venga tu socio, porque lo necesitamos a él. Pero le quitaron el carro y todo. Sí, se los entraron por otra vía más hacia adentro. Eso fue por el municipio de Granada. Ya lo venían siguiendo. Municipio que se llama Granada. Y los entraron con carro y todo, con camión. Entonces mi papá, claro, mi papá pues
como conocía toda la historia de ellos y todo eso, porque ellos pertenecen como, aquí le decimos en Colombia como a la izquierda, ellos son de la izquierda. Ellos tienen mentalidad izquierdista. Entonces mi papá sí decía, no, ya no secuestró a esta gente, no nos van a soltar tan fácil. Entonces le decía al conductor, en el primer voladero que usted vea, tírese por ahí. Explica que es un voladero, ¿no? En el primer abismo. Ajá. Tírese, Una barranca, eso, pues. tírese con carro y todo, que yo prefiero más bien matarme que me secuestre. Y el conductor le decía, no, Ramiro, es que yo no soy capaz. Yo no soy capaz, que yo no estoy preparado para matarme yo mismo. Y papá, ¿cómo que no? Vea, mire ¿cómo no, quién sabe qué nos irán a hacer? Y el conductor no fue capaz. Ya llegaron a una parte más adentro, entonces dijeron que iban a almorzar. A ellos no les dieron nada, que iban a almorzar. Entonces mi papá le dijo al conductor, vean, ¿se ve esa curva que hay atrás? Ah, sí, don Ramiro, yo la veo. Si nosotros alcanzamos a llegar a esa curva sin que nos den un disparo por la espalda, goleamos. O sea, nos escapamos. Y el conductor decía, no, yo no soy capaz. El miedo lo tenía achicopalado, como decimos por acá. Pero no se rajó. Lo tenía hasta papá me decía que lo veía ir a toda hora temblando todo el tiempo. Porque sentía que lo podían. Claro, Claro. que lo podían matar. Entonces papá dijo, no, si llegamos, Fabio, hasta la curva, ellos para podernos disparar tienen que llegar hasta la curva también. Y papá era muy inteligente. Y lo convenció, entonces ellos se sentaron a comer. Y en un descuido, pues, papá contó hasta 3 y arrancaron corriendo. Y pasaron la curva. Y ahí mismo se activó la alarma. Todo el mundo se volaron. Y ellos voltearon la curva y en el primer, Se aventaron. así de para abajo que no se veía nada, se tiraron como cayeran. Fue como al estilo película. Ay, no, pero imagínate, si hubiera piedrotas ahí. Ah, no, eso tocaba así. Porque imagínate, si se quedaron en la carretera pasmado, ¿ok? O como mirando para dónde me tiro. No manches. En el primer abismo, de derecho y para abajo, donde cayeron. Y luego, mi papá dice que cayeron por allá como una cueva toda oscura. Y ahí se quedaron quietos. y se metieron ahí. Y se metieron ahí. Entonces ellos escuchaban que por radio teléfono decían, mi comandante, se nos volaron los reos, se me volaron los 2 sujetos. Y entonces el comandante, papá escuchaba que el comandante decía por radio, pues ya que se volaron, entonces encuéntrenlo y mátenlo de una vez. Pero no los quiero, no los quiero Sí, vivos. acéptalo, bueno. Al otro día que me vaya te lo doy. No los quiero vivos. Entonces se quedaron ahí como desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche en esa cueva. No manches. A medianoche comenzó mi padre a convencer otra vez a Fabio de que se salieran de ahí, que ahí no se podían quedar. Gracias. Que ahí no se podían quedar porque estaban muy expuestos, o sea, muy cerca de la carretera y los podían ubicar muy fácil. Y otra vez le agarran, otra vez los nervios a Fabio. No, Ramiro, yo no soy capaz de moverme aquí. No, nos van a matar. No, nos van a matar, don Ramiro. No, yo no soy capaz. ¿Y qué pasó? Y entonces papá comenzó a convencerlo y comenzó a trabajarle la mente. Pero seguían ahí metidos en Ahí el metidos hoyo. ahí, pero mi papá bregando a convencer a Fabio de que tenían que salir de ahí. Y entonces comenzó papá a decirle, pero mire Fabio, tenemos las manos buenas, tenemos los pies sanos, no estamos heridos, tenemos todas las posibilidades para salir de acá. Acá no nos podemos quedar. Si nos quedamos de acá, si nos coge el otro día, aquí vamos a pasar hambre y nos van a ubicar más fácil, van a mirar por dónde rodamos, van a seguir las huellas.
Y se fueron ahí. Lo en logró ese- convencer como después de medianoche A esa hora fueron que salieran de ahí. Pero como decía mi papá, salimos de ahí pues nosotros no veíamos nada. En el medio del mundo, de la selva, a oscuras, sin dirección. Y entonces... Y sin luz. y sin nada. luz y sin nada. Y es que usted en una parte era tan caliente que está rodeado de puros enemigos, como dice el dicho. Y hasta animales. Vos prendes una linterna y no te ubican. Entonces agarrasen de la mano y papá adelante a tocar con las manos y ir caminando paso a paso. Ir tocando paso a paso por el medio de la selva. Amanecieron caminando hasta el otro día. Pero ya habían avanzado un buen. Pues más o menos. Usted sabe que uno de noche No ve. no camina prácticamente casi nada. Y a tientas. Y el peligro de noche es que si usted llegó al volado, siguió derecho. Usted no ve nada. Qué miedo. ¿Y luego cómo le hicieron? Bueno, ya se amaneció al otro día. Veían, siguieron caminando, vieron unas casas. Pero mi papá no quiso llegar a esas casas a pedir ayuda porque todos los de ese territorio tiran por el mismo lado. Entonces papá decía, "No, aquí nos metemos a esta casa y nos apean. Llegan es por nosotros enseguida." Entonces, Ujú. ¿qué les tocó hacer? Volver a quedarse quietos todo el día hasta otra vez que les cogiera la noche para seguir caminando de noche. Porque les daba miedo que en el día los veían. Entonces comían lo que se atravesara. Comían frutas del monte, lo que hubiera para comer, porque no había más que comer. Duraron perdidos. Oye, entonces por eso llegaste aquí a Medellín. Sí. Por tu papá, porque llegó aquí caminando. No. Él llegó pero al pueblo donde nosotros éramos. O sea, se regresó. Él se regresó. Ellos duraron perdidos en la selva como 3 o 4 días. Llegaron vueltos nada. Entonces ya cuando mi papá llegó, eso fue como un domingo, me dijo, vamos para misa a agradecerle al Señor de que salí con vida de por allá. Pero aquí no nos podemos quedar. Nos tenemos que ir porque me están buscando. Entonces ahí fue donde arrancamos para acá, para Medellín. Pero ¿qué pasó? Cuando íbamos a salir, había otro paro. Entonces la guerrilla veía que un carro iba pasando por la carretera y lo encendían a bala. Entonces llegó una volqueta a llevar un material allá al pueblo. Descargó, nosotros le dijimos, nos va a llevar. Entonces él dijo, yo me lo llevo, pero bajo su responsabilidad. Si ellos hacen hostigamientos y... Revisión. No, hostigamiento es que te hostigan con tiros. Si encienden la volqueta de los morros de las montañas. De arriba. Sí. Si encienden la volqueta a bala y los matan, que yo no tenga nada que ver con eso. Entonces nosotros le dijimos, no, hágale, que no hay problema, no. Nosotros salimos de aquí bajo nuestra responsabilidad. Y nos vinimos debajo de una carpa, todo el tiempo tapados, hasta llegar a un pueblo vecino. Que si ya llegamos a ese pueblo vecino ya goleábamos. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué fue que decidiste venirte para acá? O sea, después de lo de tu papá que llegó a su pueblo, Sí, ¿qué claro, pasó? porque es que ya ahí no teníamos ya más que hacer. Ah, Se había acabado el trabajo. por lo de ya no tenían el camión, No, se lo quedaron, eso. perdieron O todo. sea, prácticamente quedamos otra vez en cero. Perdieron todo. Y tu Todo. papá dijo, no, pues ya no hay nada que hacer aquí. No, y si nos quedamos allá, De lo bueno iban a ir a buscar. claro, si nos quedamos allá se nos meten en la noche y nos sacan. Y se trajo hasta tu mamá, todo, ¿qué? Bueno, no, llegamos aquí primero los dos. Mi papá, como teníamos unos ahorritos, se puso a mirar a quién me dejó de una tía. Dijo, quédese usted acá, yo voy a mirar a ver qué podemos hacer. ¿A qué edad llegaste acá? Llegué como a los 14 años. Ay, vino un niño. Sí, como a los 14 o 15 años llegué. Entonces me dijo, voy a buscar qué hacer y cuando yo busque qué hacer, te aviso.
Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ni pa negocio, porque yo no sabía devolver. Porque como yo nunca había tenido un negocio, yo no sabía Comercial o qué. eso, yo no sabía, Camellar. yo no sabía cómo era, me enredaba mucho con, ¿cómo dicen ustedes? Con El dinero. con el cambio, Ah, con el cambio. demasiado. Entonces encontré una panadería allí cerca por Robledo, una panadería, Que es por acá, ¿no? es por acá cerca por Robledo, porque Ajá. esto es Robledo, Ajá. estamos cerca donde yo llegué la primera vez aquí a Medellín. Y entonces compré una panadería. Y me dijo, ya compré una panadería para que vaya a atenderla. O sea, ¿la compró Él la o la compró. encontraste? No, él la miró que la estaban vendiendo y la La compró. compró Y comenzamos a trabajar ahí. de panaderos. Sí, no, cuando esos teníamos un panadero. Ah. Yo empecé fue atendiendo directamente el negocio, pero yo eso no sabía nada. Mm, Es que yo pasar de niño no, y de trabajar con camión a hacer... a facturar ahí. a trabajar en una panadería de vendedor. Yo que ni de parva sabía. Y luego, No, pero luego nos quebramos. ¿por Es- qué? ¿Por qué porque- quebró? Pues fue como que, ¿por qué? Es que, ¿quién iba a administrar eso? Yo no sabía de eso. Y tu papá tampoco. Mi papá, pues, ese no fue el hobby de él. No le Entonces, gustó. él se vino y se compró otro camión y comenzó a trabajar en Barrio Triste, donde yo le digo, Pero entonces la panadería. y me dejaba a mí allá solo. La de la panadería. Claro, me Y la dejaba solo. panadería se perdió el dinero que invirtieron. Sí, porque es que eso no sirvió, porque es que mi papá me dejaba solo, yo no sabía trabajar eso. Te robaban. Fue una, no, pues, fue una época muy difícil porque a mi papá en ese tiempo le gustaba mucho el chupe. Sí, mi papá que todos los días llegaba borracho a la casa. Ahí el dinero. Al otro día se levantaba, se organizaba y se iba para allá, para su plaza. Y la panadería tú. Y yo levánteme, no, mejor dicho, eso fue un caos. No manches. Pero lo bueno de la vida es que uno aprende mucho. Es que la mejor escuela de la vida son los errores que tú cometes en la vida. Esa es la mejor escuela que tú puedes tener en la vida. Por eso yo le decía a doña Aurora ahora que no se deprimiera por lo que estaba pasando, porque son cosas que uno tiene que aprender a asimilar en la vida. Y uno aprende de los obstáculos que le presentan en la vida a uno y de los errores, porque es que nadie nació aprendido. O sea, yo no te voy a decir a ti, venga, métase a este negocio, administrelo, tú no sabes de eso. O sea, aprendes en el transcurso. En el camino. La vas a cagar. Porque Sí. si tú sabes que aquí hay una escala, pues, y si te atravesaste la primera vez, a la segunda no, ya sabes que está ahí. Sí. Eso es lo que hace levantar el pie, porque ya sé, ya me caí la primera vez. Sí, eso es cierto. Bueno, esa panadería se... ¿La vendieron? No, me aburrí. Ay, me aburrí. Me aburrí, yo dije, no, esto no es para mí. Entonces me buscó un compañero de San Carlos, del pueblo, y me dijo, te estaba buscando hacía tiempo y no te había podido ubicar, hasta que te ubiqué. Voy a montar un negocio y necesito que me ayudes para que me ayudes a administrarlo. Pero, oye, pero ¿cuánto duró la panadería? No, pues la panadería yo creo que si duró un año fue mucho. Ya me fui yo para Santuario, un pueblo que está aquí cerquita. Para Santuario, allá montamos un negocio que llama una panadería que llamaba Todo a 100. Todo así. Imagínate cómo era de barata la materia prima en ese tiempo. Que la parva que nosotros hacíamos la vendíamos a 100, buñuelos a 100. Cada bolita, Sí, buñuelos a 100. el pan así. Palos de queso a 100, panes de 100, churros de 100, rollos de 100, peras de 100. Que es como un peso mexicano. No, o pues 10 no, pesos. yo creo que eso es mucho, eso era lo más barato que había. No manches. Porque la materia prima en ese tiempo era muy barata. Entonces lo montamos a una cuadra del parque. Pero resulta que como yo ya había aprendido allí, ya había tenido mi primer error, yo dije, no,
yo no puedo seguir haciendo lo mismo porque no me dio resultado, tengo que cambiar las cosas. Y las cambiaste. Ujú. Ay, parce. ¿Qué Y tal? ese negocio allá sí nos pegó, ya todo fue diferente. ¿Qué tal, parce, el tequilita? Bueno, ya nos volvieron a cometer los mismos errores, Aprendiste. montamos, ya uno fue teniendo más conocimiento y pagamos en la emisora del pueblo para que nos hiciera propaganda al negocio. ¿Y ahí qué tal? En ese pueblo nosotros fuimos los primeros que le hicimos publicidad al negocio por emisora. Entonces si pilla como es de bonita la vida, como le va enseñando a uno y como le va enseñando a uno a mejorar lo que uno hace. Entonces yo le dije a Wilmar, vea, si usted quiere que el negocio pegue, los campesinos de las veredas escuchen es puro radio. Entonces escuchan son las emisoras de los pueblos, ¿cierto, mon? Por acá todo pueblo tiene su emisora. Emisora San Carlos, emisora Santuario, Toda la gente escucha esa emisora. Entonces todas las propagandas o... ¿Cómo le dicen ustedes? Publicidad. Anuncios. Todos los promoción. anuncios, todos los dan por esa emisora. Entonces, claro, yo le dije a Wilmar, claro, pongamos el anuncio ahí que esa panadería nos pega. Porque a nosotros cuando llegamos al pueblo nos decían, ustedes no tumban el buñuelo santoreño. Era un buñuelo que tenía mucha fama, que hasta Lulma ha oído hablar de ese buñuelo. ¿Cierto, amor? Sí, mi amor. ¿Y todavía existe o no? Todavía existe, porque ha sido famoso toda la vida, pero que va. La tumbaron. Nosotros lo compramos y lo probamos un buñuelo estallado como si le han metido una granada en la mitad. Eso es floreado así todo raro. Es como estallado. Para acabar de gustar, bien salado. No sé si lo habrán mejorado en esa parte, pero saladísimo. Entonces yo le dije a Wilma, no, pero verá que nosotros vamos a coger fama con los de nosotros. No, pues imagínate que los de nosotros cogieron tanta fama que yo me tiraba. Ah, no, porque yo empecé como administrador. Me aburrí de ser administrador, ¿sabes por qué? Porque el administrador es el primero que abre y el último que cierra. Como acá. Como acá. Lo que pasa es que yo acá me he soltado mucho. Pero lo que pasa es que yo acá la diferencia era que yo madrugaba y trabajaba hasta tarde, pero por lo mío. En cambio ya le estaba trabajando a otro. No es la misma posición. Entonces yo le dije al mano, yo estoy aburrido. Si usted no me cambia, tíreme para buñuelero. Yo le hago los buñuelos. No, pero es que yo a quién voy. Shakira ya. Es que yo a quién voy a poner de administrador, yo no confío en usted. Yo no, papi, yo estoy aburrido, hermano, de... Todo el mundo termina su trabajo y se va a tomarse sus chorros. Y yo aquí como un huevón trabajando hasta que cierren. Todo el mundo disfruta la vida menos yo. Y aparte de eso, usted no me da sino un descanso cada 15 días, ni siquiera la semanal. Entonces el man vio que yo como que me iba a renunciar. Entonces me dijo, no, listo, hágale. Yo me voy a poner a administrar y usted tire los buñuelos. Y comencé a hacer los buñuelos. Y cuando aprendí. Yo al último me tiraba 20 kilos de queso de buñuelo de 100 en un día. ¿Sí? Mira cuántos miles de buñuelos son. Si la mera fritadora que tenía le cabían 150 en una sola tanda. Y eso era todo el día tirando buñuelos. Pero salía más temprano. Y de ahí que juntaste y dijiste, no, otro negocio. De ahí, ¿qué pasó? Él se aburrió de administrar también, metió a un primo de él, comenzó a robarlo el primo y me echaron la culpa a mí. Porque yo era el de más confianza. Entonces yo le dije a él, pero ¿cómo así? Ah, no, le dije a él no. Una vez me dijo él, mano, yo que necesitaba hablar con usted. Es que el trabajo está muy mal. No me está yendo bien. Yo creo que es mejor como que... Usted es como el que menos necesita, imagínate, me con el cuento.
y que yo era el que menos necesitaba. Va, los otros tienen esposa, tienen hijos, en cambio usted no tiene hijos, no tiene esposa. Entonces me parece como más fácil de que por el momento no trabajemos y yo me voy a meter de lleno al negocio porque me toca ir de usted, porque me da más berraquera echar a los otros porque los otros tienen más obligaciones que usted. Y yo no. A mí no me salga con ese cuento que algo raro está pasando, sino que es que usted no es sincero conmigo. Usted me está echando por otra cosa, ya que no me quiere decir la verdad es otra cosa. Yo le dije, no, pues tranquilo, hágale que yo me abro. Yo me abro como la yuca, como decimos por acá. ¿Usted ve como la yuca? Sí. Me abro como la yuca. Entonces me vine para acá, para Medellín. Por allá como a los 3 o 4 meses cogió al primo de él robándolo. De ahí se dio cuenta que Se no dio eras cuenta tú. que lo que yo le dije. Vino hasta mi casa a buscarme y me dijo que lo perdonara, que volviera a trabajar con él. Yo le dije, no. Yo puedo estar sin trabajo, pero no, mano, porque es que me parece a mí como... Me sentí como traicionado. Digo yo, ¿sabes por qué, Wilma? Salud. Gracias. Porque yo te ayudé a parar ese negocio y al primero que tuviste en cuenta para sacar del negocio fue a mí. Y me culpaste de algo que no era. Y yo fui el que te ayudé a parar ese negocio. Yo fui con el que usted trasnoché. Me maté por el negocio, el que te di pautas, te di ideas para que salieras adelante y me sacaste a mí. No, yo no vuelvo. No, pero Jason, vea, mira, hagamos una cosa. Te voy a pagar el doble y vámonos. Vuelva a trabajar conmigo. Yo no, me puede pagar el doble, pero a mí en ese momento me importa más como mi buen nombre. Entonces no volví a trabajar. Pasé una época aquí en Medellín, pero que ni para un cigarrillo. Y cuando eso fumaba. Pero bastante. Al punto de, mami, me va a regalar por un cigarrillo que no tengo. Imagínate cómo estaba, pero tirado. Y luego. Entonces papá me dijo, mijo, pues la única opción que hay en el momento de trabajo es que me descargue el carro de madera. Y yo, papá, es que yo no estoy enseñado a eso, mijo, le toca aprender. Y eso era un camión lleno de madera. Mijo, le toca descargarlo para que gane algo. Entonces me tocó irme a hombrear madera, hacer fuerza, descargar todo eso. Trabajo duro. Pesado bastante, yo venía a la casa mareado, sin ganas de nada, y con estos manos todas talladas, el hombro, no, mejor dicho. Entonces ahí fue donde me cogió, porque él lo creí como mi amigo, el que lleva a Venezuela, y me dijo, bueno, yo veo que usted trabaja como muy duro, venga, yo trabajo en tal panadería, en tal parte, venga que yo le enseño panadería. Para que aprenda a trabajar panadería. Pero no le vamos a pagar nada. Usted viene, simplemente yo le enseño. Yo iba a trabajar panadería, pues el man no trabajaba, me ponía a trabajar a mí. Y él era sentado todo el día en una silla de estas. Nada más diciéndome lo que tenía que hacer. El man no hacía nada. El man duró por ahí como medio año ganándose la plata de gratis porque no, todo el trabajo lo hacía yo. Yo le decía, Juan, pero ¿por qué no me ayuda? No, papá, es que tiene que aprender usted, no yo. Me ponía a hacer toda la barba a mí solo, me ponía a hacer el aseo y me tocaba llevar la comida porque en la comida me la daban. Ya cuando ya me sentí listo me dijo, no, usted ya está listo, usted ya es panadero. Te voy a conseguir trabajo, listo, hágale, yo le agradezco. Ya me consiguió trabajo. Cerquita de ese mirador que te mostré arriba, cuando veníamos. Sí. Por allá me consiguió un trabajo. Entonces yo cogía la buseta por allá en la feria a subir todo eso hasta arriba. Todos los días, mañana y tarde. Y ya comencé a soltarme. Pero ahí empezaste a ahorrar. A soltarme, no, ¿cuál ahorrar? Yo era más desjuiciado que... Desjuiciado.
Yo sí colaboraba mucho por la casa porque mi mamá, cuando yo comencé a trabajar panadería, todo en mi casa cambió. La comida era ya era buena, ya ayudaba yo con el arrendo, con los servicios en mi casa, pero todo lo otro que me quedaba me lo mamaba, me lo tomaba. Desjuiciado, no ahorraba. Qué desjuiciado. Bueno, entonces ya después, ya le fui cogiendo el ritmo, ya me volví más teso en la panadería, más ágil, más rápido, nuevas recetas, pero y todo lo guardaba en la mente, yo no anotaba nada. Yo tenía, por ejemplo, voy a tirar pastelería hoy, ya sabía cuántos gramos de harina, cuántos gramos de azúcar, cuántos de mantequilla, cuántos de levadura, cuánto de hojaldre, yo tenía todo en la mente, yo no anotaba nada. Mejoraste. Mejoré, pero bastante. Entonces ya comenzaban, ya mamen. Hablo con Edison, sí. Mijo, es que me dijeron que usted es un buen panadero. ¿Cuánto me cobra para que trabaje conmigo? Y yo, hermano, yo le cobro tanto. Y pues al que más me pagara, me torcía. Yo no me quedaba en una sola parte. Yo le decía al patrón, qué pena, hermano, pero me van a pagar más en otro lado, entonces yo me voy. Ah, no, Edison, hágale, hermano, que tiene toda la razón. Si va a ganar más plata, hágale. Trabajé un tiempo de panadería hasta que mi papá comenzó a irle mal con los camiones, se dañó esa plaza. Entonces papá me dijo, tenemos que buscar qué hacer, porque el trabajo de los camiones se va a dañar. Entonces tenemos que andarle al espanto adelante, tenemos que tener otra cosa montada nueva porque no podemos esperar hasta que esto caiga, porque cuando eso caiga nos vamos a joder más. Tenemos que con tiempo ir mirando otra forma de salir adelante. Ahí fue cuando mi papá, cuando me hospedaba, llegó a la casa y dijo, vi un negocio. Y yo, ay, ¿ya qué negocio viste? Una tienda. La están vendiendo. Un conocido mío que también transporta madera la tiene. Y como no tiene quien la trabaja, está aburrido con ella. Esta. Sas. Y yo, ¿cómo así? Yo, sí. ¿Te es capaz de irse a trabajar conmigo allá? Y yo, papi, pero es que yo tengo mi trabajo. Y yo gano buen dinero. Y yo preferí dejar mi trabajo, imagínate, por venirme para acá Con tu papá. a ganar nada, porque como era para empezar, era como para ayudar a impulsar el negocio. Yo renuncié a mi trabajo, a mi sueldo. ¿Y no te arrepentiste al principio? Sí. Uy, parce. Decías, ¿qué hice? Al principio fue... No, ya después, al tiempo después de que yo eché de ver. Mierda, boté mi tiempo. Trabajando por la comida. No. Eso está al revés. Pero ¿qué pasó? Que a lo último ya me va a pesar y me dejará mi papá. Porque como para acabar de gustar toda la clientela, la mayoría de la clientela la hice fui yo. Por mi forma de ser, de atender a las personas. Porque para acabar de gustar mi papá era muy agrio con la gente. Era muy mal geniado. Entonces la gente venía más que todo era porque yo, ¿cierto? Que yo era el que atendía. ¿Cuántos años me aguanté yo eso? No. Pero mira lo que dejó. Vea. No. ¿Cómo que dejó? Pues te trajo acá. Pero es que yo para poder estar acá me tocó comprar. Todo. Todo. ¿Y quién compró primero todo? ¿Tu papá? Mi papá. La rellenó. Mi papá, pero cuando eso era muy pequeña. Sino que ya después comenzaron los problemas entre mi padre y yo. Porque ya mucha mujer, mucha mosita, mucha cosa. Entonces comenzaron los problemas. ¿Ya no estaba con tu mamá? No, ya hasta se habían separado y todo por lo mismo. Tanta mujer. Mucho cacho. Entonces una vez todo bravo el hombre me dijo, no, y pues... gastaba en eso. Claro, toda la plata se la gastaba ahí. Y se estaba llevando esto por delante. Entonces yo una vez le puse problema, entonces me dijo, pues si está muy aburrido conmigo, mío, me tiene que comprar.
Ah, entonces le compraste. No teníamos la plata. Eso duró la cosa maluca, por ahí le voy a decir, por ahí unos 2 años le pongo yo, maluca la cosa. Sino que el Diosito es muy bueno con uno, cuando uno se maneja bien. A nosotros nos resultó la compra de una camioneta en un pueblo acá cercano, en el Carmen de Viboral, que la señora la estaba vendiendo porque la había comprado con el esposo había muerto y la señora no quería saber de ese carro. Entonces lo cogió, lo metió en un garaje y lo dejó ahí. Entonces uno se le presenta como la oportunidad en la vida. Luma y yo comenzamos a averiguar y nos encontramos ese carro. Ah, ¿que cuánto pide? Pedimos tanto. Y nosotros comenzamos a ofrecer, no, que la señora no lo deja en eso, que es muy barato. Bueno, no teníamos más. Pasaron los días como casi como los 15 o 20 días. Cuando vuelvo y me meto, todavía estaba publicada. Ya fuiste a Entonces comprar. me dijo Luma, no, ofrézcale tanto. Y dije yo, no tengo sino tanto. Bueno, voy a hablar con la señora. Cuando mismo, sí, que la señora dijo, listo, que traiga pues la plata para que lleve el carro. Y arrancamos por él. Nos compramos esa camioneta. Después de que la compramos llegó la pandemia. Que fuimos todos, que eso fue una locura, que éramos todos encerrados, una cosa, ¿cierto? ¿Esto les tocó? Sí, Que éramos encerrados todos, que no nos podíamos mover para casi por ningún lado. ¿Cierto, doña Sí. Aurora, con la pandemia? Horrible. horrible, pues la pandemia se llevó a mi hermano. Bueno, No podía uno ni salir. ni salir. A mí me tocó en Pakistán y fue que no me pude regresar. Eso. Febrero 2020. Entonces en esa pandemia los carros se dispararon de precio. Mucho. La tuvimos como 1 año y medio, una camioneta. Y entonces cuando otra vez tuvimos problemas mi papá y yo, entonces dijo, no, cómpreme. Y le dije yo a Luma. Luma dijo, no, ahí la única manera es comprar. Me Entonces yo le dije a Luma, bueno, ¿y qué hacemos? Y Luma dijo, no, la única manera es vendamos esa camioneta. Si hay que venderla, la vendemos. Vendimos esa camioneta y nos dieron una buena lana por ella. Nosotros no pensábamos que a nosotros nos planteó de carro. Con eso hicieron la Con tienda. eso hicimos el negocio. Con eso empezaron. Imagine que nosotros a esa camioneta le ganamos como más de 20 millones en un año. Nos paró muchísimo porque imagine que yo a mi papá prácticamente le pagué de contado. Que hasta él se asustó. ¿Cuánto pide usted, papi? Deme. En ese tiempo me pidió, deme 70 millones. Y yo listo. 70,000 pesos mexicanos. No sé. De todas maneras siempre era como bastante Sí, plata. casi a los 100,000. Entonces yo le dije, bueno, listo, para allá los tengo. ¿Cómo así? Así va, cuente. Entonces nosotros nos vinimos apenas a... ¿Cómo lo decimos nosotros aquí? A parar prácticamente apenas hace 3 años largos. Que nosotros comenzamos a echar para adelante. Porque nosotros apenas somos dueños de esto hace 3 años. 3 años vamos para 2 meses. 3 años, 2 meses. Pero ya está ampliada y todo, lo que ha costado. Sí. Apenas hace 3 años. Pero mira todo lo que has logrado, súper bien, de todo lo que pasaste. Y mira, aquí. Vea, otra historia más brava. Después del secuestro de mi papá y el conductor, papá me dijo, mañana, por la mañana, para que me entregues un viaje que viene de Medellín y me lo entregues en el tal supermercado que está en el parque.
Y yo, listo, papi, hágale que yo entrego la mercancía ahí. Entonces nosotros llegamos y ya había un camión ahí parqueado. Estábamos los dos esperando que abrieran el negocio para descargar la mercancía. Entonces el man de un furgón así tapado, ¿cierto? Un furgón es que el carro atrás, la carrocería es como de lata, que viene cerrado. El man llegó y abrió la puerta y nosotros vimos que traía puro papel higiénico. Entonces todos los dos íbamos a descargar ahí, pero él estaba de primeras. Bueno, entonces el man abrió la puerta y el conductor de nosotros, yo me quedé en el camión allá atrás. Ah, no, miento. Yo venía llegando de la casa, pero él ya estaba haciendo la fila ahí. Cuando abrieron el súper, entonces se subió el señor allá y yo venía llegando, yo venía por decir algo como aquí y como el camión estaba como al frente en el otro negocio, venía en mi bicicleta. Cuando yo veo que el man del furgón levanta la paca de papel higiénico, cuando apenas escucho yo que estalla la bomba. A él lo habían parado en el camino, supuestamente que para hacerle una requisa, la guerrilla, y le metieron la bomba en el papel higiénico. Y cuando él levantó la paca higiénico se accionó. Y entonces, no, pues del señor no quedó que recoger. Y al conductor de nosotros lo cogió de frente. Todas las esquinas lo cogieron de frente. Entonces él quedó así. Y yo, yo llegué y lo cogí. Y cuando yo lo cogí, él me gritaba, me estoy quemando por dentro. Yo, no, hágale Fabio, no se preocupe que tal cosa. Y lo tiré en una carreta, ¿se me pilla las carretas de pueblo? Que son de madera, que tienen las dos llantas. Sí. Carretillas. Lo cogí en las carretillas y me lo llevé para el hospital. Pero no pudimos hacer nada por él. Se fue. Oye, Luz ya se fue a acostar. Amor, ¿te acostaste? Estoy planchando el uniforme. Ya me Que está fue. planchando. Ya vamos. Ella ya se tiene que dormir. Amigos, vean historias con mi amigo el Parce. Ay,